Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, vamos a darle un aplauso al Señor, hermano, déselo fuerte, hermano, muchas bendiciones. Aleluya. Bien, vamos al Evangelio de Mateo capítulo 3. ¿Cuántos vinieron con hambre de Dios a este lugar, hermanos? Dígale al hermano, Dios te va a hablar. Dígale al hermano, Dios te va a hablar en esta mañana. Muchas bendiciones. Qué bueno es Dios, amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno, hermanos? Bien, Evangelio de Evangelio de Mateo capítulo 3. Aleluya. Bien, dice esta hermosa palabra. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Hermanos, voy a hablar como tema en esta mañana y resalto lo del versículo 3. Voz del que clama en el desierto. Así se llama este mensaje. ¿Cuántos reciben esta palabra, hermanos? Vamos a darle un aplauso a Dios fuerte, hermanos. Así se llama el mensaje, voz del que clama en el desierto. Bien, el profeta Juan el Bautista, porque era un verdadero profeta. Jesús, hermanos, puso a Juan el Bautista por arriba de Moisés, por arriba del profeta Isaías, del profeta Ezequiel. Jesús dijo de Juan el Bautista que él era el más grande de los profetas. Usted va a saber hoy por qué Juan el Bautista era el más grande de los profetas. Era un hombre, hermanos, impresionante. Juan el Bautista aquí no venía a hacer un show a la tierra. Él venía a cumplir los mandamientos de Dios y a serle fiel a través de la predicación del evangelio. Pero el profeta Juan el Bautista fue profetizado, ahorita lo vamos a ver, por el profeta Isaías, pero también fue profetizado por el profeta Malaquías. Unas páginas allí detrás va a llegar usted al profeta Malaquías. Vamos al profeta Malaquías. Unas 2 o 3 páginas ya usted va a estar allí en el Antiguo Testamento. En el capítulo 4 del profeta Malaquías, unas páginas detrás, 3 páginas en mi Biblia, la página 1152 en mi Biblia. El profeta Malaquías también habló acerca de Juan el Bautista. Acerca de Juan el Bautista. En el capítulo 4, en el versículo 5, dice el profeta Malaquías acerca de Elías: he aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Aquí está el profeta Malaquías hablando de 2 cosas. Hablando evidentemente de una venida literal del profeta Elías antes que venga el día terrible de Jehová. Ese es uno de los 2 testigos, cosa que no es el tema de
predicación de hoy, pero evidentemente el profeta Elías vendrá antes que Cristo venga a esta tierra de manera literal. Pero también está hablando el profeta Malaquías, y esto lo corrobora nuestro Señor Jesucristo, que Él era Juan el Bautista. Porque dice Jesús, lo busca en su casa, en el Evangelio de Mateo capítulo 11, dice, Él era el Elías que había de venir. Es decir, no era que Juan el Bautista se iba a reencarnar Elías en Juan el Bautista, porque la reencarnación no es bíblica. Lo que es bíblico se llama la resurrección de los muertos. La reencarnación a lo que apela es a las buenas obras. Pórtate bien en esta tierra, pórtate como una buena persona, decente y amable, haz buenas obras y vas a reencarnar en algo mejor y no en un animal. Eso es lo que cree básicamente la reencarnación. Entonces la reencarnación básicamente apela, digámoslo así, por hablarlo en una manera hasta cristiana, apela a la salvación, a las buenas obras. Y no es así. No hay ninguna enseñanza de la Biblia que enseñe claramente la reencarnación. Esto es una creencia hinduista, pagana y diabólica. Lo que sí enseña la Biblia es la resurrección. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia cuando Jesús dice que Juan era el Elías que había de venir? Básicamente nos está enseñando Jesús que Juan el Bautista iba a predicar con el arrojo, con el desafío, con la valentía del profeta Elías. ¿Y sabías tú, hermanos, que Juan el Bautista es una figura de la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Te lo voy a volver a repetir. Juan el Bautista es la iglesia, porque así como Juan el Bautista estuvo pregonando arrepentimiento, así como Juan el Bautista estuvo predicando santidad, justicia, juicio venidero acerca de la primera venida de Jesús, esa es la iglesia. La iglesia todavía tiene que predicar juicio venidero, porque viene juicio venidero. La iglesia todavía tiene que predicar arrepentimiento, y la iglesia tiene que predicar Jesucristo viene por segunda vez. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Ese era el significado de Él era el Elías que había de venir, hermano. Este mensaje no está centrado en una persona. Este mensaje está centrado en la iglesia de estos tiempos. Dígale al hermano, para que se lo vaya creyendo, dígale: tú eres el Juan el Bautista de estos tiempos. Dígaselo, para que no estemos perdiendo tiempo. Entonces Jesús estaba enseñando una gran verdad espiritual, y era que la iglesia de este tiempo tiene que tener temple. Yo no escuché nada, hermano. La iglesia de este tiempo tiene que tener carácter, tiene que tener tenacidad. La iglesia de este tiempo tiene que tener la valentía de Elías y la valentía de Juan el Bautista. Yo creo, hermanos, que en general la iglesia todavía no ha entendido el evangelio. No lo ha entendido. La iglesia en general va religiosamente al templo, llevando este libro como un desodorante debajo de las axilas. Sale religiosamente de este lugar pensando que todo está bien. Hermano, viene juicio venidero. El mismo mensaje que empezó predicando Juan el Bautista, este mensaje no ha cambiado en absoluto. Todavía el arrepentimiento está de moda, pero en algunas iglesias mal llamadas pertenecientes al evangelio de la prosperidad, hoy lo que están predicando, hermano, es una locura. Están predicando otro evangelio. Entonces omiten el tema del arrepentimiento simplemente para que los congregados no se ofendan, vengan el otro domingo y llenen las arcas de la iglesia y no dejen de diezmar. Aleluya. ¿A cuántos Dios ya les está hablando, hermano? Este es el mensaje para hoy y para esta iglesia, porque Dios quiere resaltar, hermanos, el carácter de Juan el Bautista en este tiempo. Hoy usted va a ver
cómo era Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista era así? Él era un predicador de justicia. En los tiempos que estaba viviendo Juan el Bautista, Israel estaba viviendo en oscuridad. Los líderes de la iglesia eran líderes acomodados. Qué casualidad que hoy el liderazgo de la iglesia se ha convertido en un liderazgo acomodado, en un liderazgo opresor, de los cuales ellos mismos no son capaces de llevar esas cargas. Ese no es el evangelio. El evangelio no es para ponerle carga a la gente. Y la gente se está cargando con el tema del pacto en dinero. La gente sale imprudentemente, yo una vez lo hice, y después quedaba preocupado porque no sabía cómo pagarle a Dios. Eso es diabólico y perverso. Este evangelio de la prosperidad, por supuesto, estos tienen líderes como los líderes de Jesús, son fariseos todavía. Le están enseñando cosas que no están en la Biblia. Y todo, escucha, toda enseñanza que se le dé al pueblo que no está basada en la Biblia se llama una carga. Y el evangelio realmente, hermanos, aunque tenemos que llevar nuestras cruces, aunque tenemos que llevar nuestras propias cargas, con todo, el evangelio hace de nuestra carga liviana, porque le entregamos en la carga a Jesús. Y Él hace de nuestra vida una vida liviana, porque su yugo es liviano. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Aleluya. Juan el Bautista fue mandado para varias cosas. Juan el Bautista fue enviado para despertar al pueblo antes de la primera venida de Jesús, aunque ya Jesús había nacido. Estoy hablando de el ejercicio del ministerio público de Jesús. Juan el Bautista venía a despertar al pueblo con un mensaje de justicia. Juan el Bautista venía a despertar al pueblo con un mensaje de santidad, con un mensaje de consagración, porque Juan el Bautista sabía para qué había sido enviado, y era para preparar a un pueblo dispuesto para la primera venida de Jesús. Es idéntico el mensaje que tiene que hacer la iglesia hoy en día. Tenemos que preparar a una gran iglesia, aunque usted no lo crea, porque la misma iglesia no está preparada para la segunda venida de Jesús. Es más, la iglesia está tipificada en las 10 vírgenes. Y no solamente tenemos que predicarle a la misma iglesia, sino a todo el que nos rodea. A todo el que nos rodea. Es una figura de la iglesia. Como ya habíamos dicho, viene juicio para esta tierra. No podemos seguir dormidos, hermanos. Vienen juicios terribles para la humanidad. Así están descritos en Apocalipsis. La iglesia tiene que volverse al mismo modelo de Juan el Bautista. Arrepentíos, arrepentíos. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, porque hay gente que cree en Dios, pero no ha cambiado de mente con respecto a Dios. Hay gente que cree en Dios a su manera, o como se lo enseñaron los abuelos. El cambio de mente de Dios tiene que hacerse basado en la Biblia. Hay gente que prefiere quedarse con un Dios de amor, y de hecho que Dios es amor, porque si Dios no fuera amor, Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesús para morir en lugar de nosotros. Este tiempo que estamos viviendo se llama el tiempo del amor. El tiempo, en otras palabras, digámoslo así, el tiempo de la gracia. Pero llegará algún día en que, como a esas 5 vírgenes imprudentes, la puerta le será cerrada. El tiempo de la gracia habrá terminado y vendrá otro tiempo más difícil para la humanidad, y se llama juicio venidero. Esa es la gran verdad de la Biblia. Esa es la gran verdad. ¿Por qué es necesario que Cristo venga? Porque es la única persona que puede ponerle el tate quieto definitivo a Satanás. No hay ningún hombre, no hay ningún sistema que le pueda poner el tate quieto a Satanás. Ni que toda la iglesia se ponga a orar 1.000.000 de veces, la iglesia no podrá ponerle el tate quieto definitivo a Satanás si no se llama nuestro Señor Jesús.
No son los pactos en dinero, no es la religiosidad de venir a la iglesia, porque ahora vamos a ver esto. Este mensaje era para el propio pueblo de Dios, que se había apartado, que se había enfriado, que se había vuelto avaro. Increíble, hermanos, que lo que hoy estamos viendo en la iglesia es un liderazgo papal. Yo no escuché nada, hermano. Son mini papas los pastores de hoy en día. Los pastores y apóstoles mal llamados o autodenominados apóstoles se han convertido en mini papas. Tanto que Martín Lutero le dio duro con esas 95 tesis colocadas allá en la catedral de Westminster. Y ahora la iglesia está haciendo todo lo contrario. Salvación por obras, y Martín Lutero la condenó. Porque están arrancándole un milagro a Dios por obras. Han convertido a Dios en un casino. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Están arrancándole milagros a Dios con base en el dinero. Este sistema, hermano, es perverso. Y eso fue lo que hizo el Vaticano hace muchos siglos a través de las bulas papales. Ahora la iglesia lo está haciendo a través de las bulas apostólicas. Es increíble, de verdad, me da mucho dolor ver el panorama de la iglesia, pero a la vez me espanta saber, hermanos, saber que estamos en los últimos tiempos. Cosa que pareciera que muchos en la iglesia no se aperciben. Puedes estudiar, estudia. Sigue trabajando, no hay problema, lo tienes que hacer. Porque ¿qué van a comer en tu casa? Pero sabes, no te vayas acostumbrando a tu título profesional. No te vayas acostumbrando. De esto lo vamos a hablar, porque Juan el Bautista estaba predicando en el desierto. Viene un día en que la humanidad será juzgada por haberse burlado de Dios. Y la iglesia que se burle de Dios no escapará. No va a escapar. La misma iglesia, aunque usted no lo crea. Porque el apóstol Pablo, al referirse a la niña preciosa de Dios llamada Israel, el apóstol Pablo, en otras palabras, nos dice: si ellos fueron el olivo original y no escaparon del juicio de Dios. Pablo estaba afligido por Israel. Decían mis hermanos, y Pablo los veía perdidos. Y Pablo nos dice en otro lugar, en Romanos, usted puede leerlo del 9 al 11, que nosotros somos olivos injertados en el olivo original. Hermanos, ¿sabes? Dios no hace acepción de personas, no la hace. Y si el pueblo de Israel, por quien vino el Mesías, y si el pueblo de Israel, por el cual nos vino la palabra a nosotros, ha recibido una justa retribución, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más? Que ni siquiera todavía leemos la Biblia y no la entendemos. No hemos entendido lo que es el significado de la sangre de Cristo en nuestras vidas y de lo que implica el vivir apartado para Dios. Aleluya. La verdadera iglesia de Jesús no anda pensando en un reino material. Esto es lo que estamos viendo, hermano. Quiero hacer este énfasis porque quiero que la iglesia se despierte con esta aberración del evangelio de la prosperidad. Están construyendo un reino terrenal. Mi visión, o sea, dicen la visión de Dios, pero al fin de cuentas es la visión del pastor. Porque hacen barrabasadas, escriben libros que no tienen ningún fundamento bíblico, como este libro que denunciamos, el libro de la interpretación de los sueños, un libro diabólico, bajo el título inspirado por el Espíritu Santo. Están haciendo locuras. Esto no es así, hermano. Entonces la iglesia cae en esto porque la misma iglesia se ha apartado de la palabra. La iglesia quiere hoy oír novedades. Oír novedades. Novedades. Así está la iglesia, en pos de novedades. Cosa total y opuesta a lo que Jesús nos enseña a través del Juan el Bautista. Eso es lo que Dios está buscando. Hombres y mujeres que trabajen al estilo de Juan el Bautista en su viña. Gente que no busque la aprobación ni los aplausos,
Por eso que Juan el Bautista se fue a predicar al desierto. ¿Tú sabes lo que es un desierto? Allá no vas a recibir aplausos. Allá lo que vas a recibir es calor. Pero el cristiano tiene calor y no viene a la iglesia. Qué locura, hermano. Allá vas a recibir frío. Pero el cristiano medio serena espera que llueve duro para no venir a la iglesia. Estamos, hermanos, en pañales. La propia iglesia, hermanos, está en pañales. Y nos decimos que somos cristianos. ¿Cuál cristiano? Léete la historia de la iglesia primitiva. Esa iglesia que existió los 300 primeros años. Eran felices al ser muertos por los leones. Se te muere el celular y te quieres morir. Eso no es nada, hermano. ¿Qué iglesia estamos engendrando? ¿Qué iglesia es la de hoy en día? ¿Tú crees que somos cristianos porque venimos a la iglesia y no hemos ni siquiera enfrentado las tentaciones hasta la muerte? Y nos decimos cristianos. Aleluya. Juan el Bautista era un hombre aguerrido. Diga conmigo, aguerrido. O una mujer aguerrida. Dígale al hermano, tienes que ser aguerrido. Aleluya. Esta es una figura de la iglesia, hermanos. Vamos a despertar, hermanos, al evangelio que quizás hemos estado creyendo, o quizás el evangelio que nos sembraron. Vaya conmigo al evangelio de Lucas. Ahora vamos a regresar al evangelio de Mateo nuevamente. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermanos? A unos cuantos Dios les está hablando, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Evangelio de Lucas. Capítulo 1, Evangelio de Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. Hay gente que está buscando en el índice, hermanos. Hombre, para eso es el discipulado, hermano. Para que usted sea diestro aquí, no estemos demorando. El nuevo sí, no hay problema con el nuevo. Pero ya el que esté ya ducho en el Evangelio, ya usted tiene que saberse los profetas menores, hermanos. Hasta en orden alfabético. Lucas capítulo 3. En el año 15 del imperio, y aquí nos habla de un emperador, Tiberio César, y aquí nos habla un gobernador, resalte eso, de Judea, Poncio Pilato, y aquí nos habla de un rey Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, otro rey de Iturea y la provincia de Traconite. Ya nos habla de otro rey, Lisanias, tetrarca, o sea, dirigían 4 provincias. Tetrarca es eso, tetra es 4. Y siendo sumo sacerdote, y aquí nos habla de un liderazgo eclesiástico, se nos habla de un liderazgo político en el versículo 1, ahora se nos habla de un liderazgo apostólico de la prosperidad. Pero Dios no tiene en cuenta para hablarle a cualquiera. Dios le habla a un corazón dispuesto. Viene el versículo 1 y viene el Espíritu Santo y se salta el versículo 1. Porque no le interesa a Dios hablarle a los líderes políticos. O sea, sí puede hablarle Dios. Pero cuando estamos centrados en nuestras propias cosas, en nuestra propia corrupción, como es el sistema político de nuestro país, viene el Espíritu Santo y se salta al sistema político. Y viene el Espíritu Santo, quiere morar en el versículo 2 y también se lo salta. Porque aquí estaba un sumo sacerdote, Caifás, pero no vino palabra de Dios a Caifás. Viene el Espíritu Santo, se salta el sistema religioso establecido en la ciudad de Cartagena. Y dice la Biblia que vino palabra de Dios a un hombre, a una iglesia, hijo de Zacarías. ¿Dónde le vino la palabra de Dios? Diga conmigo, en el desierto. ¿Qué le dice eso a usted? Que Juan el Bautista no se iba a mezclar con el sistema político. Juan el Bautista no se iba a mezclar, y es más, iba a estar por fuera del cuerpo religioso, eclesiástico y apostólico de la prosperidad. Juan el Bautista no tenía título profesional de teología, no lo tenía.
Juan el Bautista no estaba pendiente de hacer congresos y seminarios en las iglesias. No lo tenía. Viene y dice la palabra que le habla a Juan el Bautista en un lugar. Dios siempre le habla a un hombre. Dios siempre le habla a una iglesia en un tiempo y en un lugar. Ese lugar se llama desierto. Diga conmigo, desierto. Esta palabra desierto significa muchas cosas. Porque si hubieran hablado los políticos, puro bla bla bla. Si hubieran hablado los fariseos, los sumos sacerdotes, hubieran hablado escrituras muertas, pero no hubieran hablado un mensaje directo del trono de Dios. Así de sencillo. Viene el Espíritu Santo y viene sobre Juan el Bautista, y repentinamente, hermanos, nos habla la Biblia de que Juan el Bautista aparece de manera de repente, de la nada prácticamente, así como el profeta Elías Tisbita, no tenía título profesional. Aparece un hombre de la nada en medio de un momento oscuro para Israel, pero pronto para recibir la primera venida de Jesús, y viene y recibe una palabra en el desierto. Yo sé que aquí hay muchos que quisieran empezar un ministerio con multitudes, y en sí mismo no está mal, pero no vas a empezar evangelio de multitudes hasta tanto no te guste el desierto. Y aun cuando Dios te mande a las multitudes, tendrás que seguir amando el desierto. Y es lo que la iglesia no quiere entender. El desierto en la Biblia o en este pasaje indica muchas cosas, implica muchas cosas. Así como el pueblo estaba inmerso en el pecado en las ciudades, Juan se apartó. En otras palabras, podemos ver que el desierto significa apartarse para Dios. Dígale al hermano, hay que apartarse para Dios. La iglesia tiene que estar apartada de la inmundicia. De la inmundicia. La iglesia está hoy envuelta en inmundicia que se llama apostasía. La apostasía para Dios es inmundicia. Enseñar otro evangelio es inmundicia. Entonces, como los líderes de la iglesia no están dispuestos a hacer y obedecer la palabra de Dios, entonces Dios está pensando todavía en una iglesia apartada. ¿Cuántos son esas iglesias apartadas? Aleluya. Siento que hay interferencia en la iglesia. Espero que el silencio sea porque están recibiendo el mensaje. No resistan la palabra de Dios. Nos apasionan mensajes alegres de aleluyas, pero Cristo viene pronto, iglesia. No sé si cuántos están recibiendo este mensaje, no me diga amén. No sé cuántos lo están recibiendo, pero si tú dices que lo recibes, debes estar dispuesta o dispuesto a ser un hombre y una mujer de desierto. No es común ver gente y hombres de desierto en la iglesia. Los hombres de desierto quieren estar con Dios. Los hombres de desierto les gusta ayunar. Los hombres de desierto y mujeres les gusta congregarse y no andar shoppingando. Esos son hombres de desierto. No andan tanto en redes sociales. Esos son hombres de desierto. Aleluya. Y decimos que amamos a Dios. Hermano, la iglesia en la cual Dios va a poner su atención es una iglesia de desierto. Una iglesia que no quiere, que no le guste la algarabía, que no le guste la parafernalia en la iglesia. La elegancia. Juan el Bautista era un hombre ordinario, hasta para vestir. Era ordinario. Ustedes se imaginan un hombre de desierto. ¿Cómo puede ser un hombre de desierto? Juan el Bautista, yo me atrevo a decir que parecía un hombre cavernícola, quemado por el sol, hermanos. Entonces, si hace calor, hermano, no vengo. Que Juan el Bautista se ha engendrado en la iglesia. Estoy cansado, no vengo.
¿Qué clase de Juan el Bautista es la iglesia de Jesús? ¿Qué nos está pasando? Juan el Bautista tenía el cabello achilado. Él no era de blowers. No se afeitaba. Sí, no se afeitaba. ¿Qué crema dental había allá? Seguramente le hacía falta un diente. Y no, los Juanes el Bautista de hoy buscan diseños de sonrisa a la iglesia, porque se sienten mal consigo mismo. Y no es que esté mal que usted quiera cuidar su apariencia personal, porque usted se afeita, yo los hombres nos afeitamos, nos echamos perfume en la camisa, etc. Eso no es el punto. El punto es, hermanos, que nos hemos desenfocado y la iglesia misma se está apacentando a sí misma y se está olvidando de apacentar al rebaño de Dios. ¿Cuántos aquí por problemas han dejado de orar? Porque no eres un hombre de desierto. ¿Hace cuánto no ayunas? Porque no eres una mujer de desierto. Ay, hermano, es que si tuvieran todas las cosas, si tuviera novio o si tuviera novia, yo lo haría. No, no lo tienes. Es porque no ayunas y no oras y no eres una mujer de desierto. Aleluya. Queremos la bendición automática. Y la gente está entendiendo y no conoce a Dios. Porque cuando Dios se le revela a alguien, es porque esa persona le conoce o está dispuesto a conocerle. Juan el Bautista era un hombre de desierto. El desierto hace calor. En este mundo pasajero, hermano, vienen muchas tentaciones. Vienen problemas. Ayer le decía a mi hermano Rafael que los que anhelan el ministerio, hermanos, si están pensando en que esto es un lugar de exhibirse, están mal. Muy mal. Primero desierto. Primero desierto. La gente no le gusta el desierto. Cualquier problema lo tumba. Yo no sé qué clase de cristianos somos, hermano. No sé qué clase de cristianos somos. Replanteemos, hermanos, si somos de verdad cristianos al modelo de la Biblia. Tú no eres cristiano porque te bautizaste, ni porque diezmas, aunque hay que hacerlo. Tú eres cristiano porque amas a Dios, porque obedeces a Dios hasta las últimas consecuencias. Porque quiero recordarte que a Juan el Bautista le mocharon la cabeza por andar predicándole a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces hoy la iglesia evita decir mensajes en contra del adulterio para no ofender. Los que están aquí viviendo en unión libre en la iglesia están en pecado. Y no vale que se casen delante de notarios, siguen en pecado. Tienen que casarse delante de un hombre de Dios. Aleluya. Hace tiempo que no tenemos matrimonio. ¿Qué nos está pasando en la iglesia? Hay que casarse. Hay que casarse ante Dios. Pero como la gente no estudia, quiere evitar el discipulado y ahí se enseña todo eso y no voy a explicar todo eso. Hay que casarse. No estés en unión libre. No sé quiénes están aquí, quiénes están en unión libre, pero ahora mismo le pertenecen a Satanás. Vuélvete a Dios. No sé para quién es esto. No sé las condiciones de mucha gente aquí, los que están con hijos o sin hijos. Tienen que casarse. Dios no tendrá por inocente al que peca. Así seas ahijada del Papa. Bueno, el Papa no tiene ahijado. O hija del Papa. Aunque hay obispos con hijos. Curas con hijos escondidos. En el desierto. Y es lo que a la gente no le gusta. Quiere un mensaje amable. Y quiero decirte que Cristo viene pronto. Jesús es celoso con la santidad en la iglesia. Y tenemos que volver a ser hombres de desiertos. Sin nada. Aunque estés pelado, voy a orar porque amo a Dios. Aunque estés cansado, me voy a congregar porque voy a obedecer la palabra de Dios. Camina. Camina. ¿No te quieres venir a pie? Esta es una ciudad relativamente pequeña. Porque quiero decirte, devolvámonos a Mateo, hermano.
Mateo capítulo 3. Si somos hombres de desierto, tendremos que apartarnos de la hipocresía y de la mediocridad evangélica. Hay que apartarse de esa mediocridad en la cual hemos avanzado y decimos que somos cristianos. O sea, Juan el Bautista estaba en un lugar, en el lugar de desierto. Desierto es soledad, apartarse para Dios, apartarse de las contaminaciones del mundo. Esto representa el desierto, no igualarse a las cosas que hace el mundo. Viene el adorador, cantante cristiano, adorador, el cantante mundano y saca VIP. Y viene, yo no sé cómo llamarle, a los supuestamente adoradores cristianos hacen lo mismo. VIP, aquí adelante. ¿Qué nos está pasando? Juan el Bautista no tuvo que hacer estudios de mercado. Juan el Bautista no tuvo que apelar a la psicología barata que se da en los encuentros en las iglesias. Tienes que gatear y hacer como bebé para hacerte una regresión. Esa es psicología barata, que ni es psicología. Psicología es una ciencia y sirve, pero no sirve más que la palabra de Dios. Ninguna ciencia, ninguna, pero sirve porque es una ciencia. Si no, entonces despreciemos la medicina y todas las carreras. No, todas las profesiones sirven, pero no están por arriba de la santa palabra de Dios. ¿Cuántos la aplauden, hermano? Juan el Bautista estuvo en un lugar. Juan el Bautista tuvo un mensaje. Todo predicador tiene que tener un mensaje. El mensaje del Juan el Bautista fue: arrepiéntanse, bebecitos, arrepentidos. Increíble que Dios les estaba diciendo algo. Escucha, a la misma nación de Israel que se arrepintieran. Le dice el versículo 2: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Para no andar tanto, en pocas palabras, Juan el Bautista les estaba diciendo a la propia nación de Israel: arrepiéntanse porque la primera manifestación de Jesucristo se acerca. En otras palabras, el mensaje de la iglesia debe ser idéntico: arrepiéntanse porque la segunda venida de Jesús está cerca. El arrepentimiento no es un lloriqueo porque me cogieron robando en el supermercado con las cámaras de vigilancia. El arrepentimiento tiene que ver con una actitud interior profunda de aborrecer el pecado y de cambiar de opinión. De lo que, como Dios piensa del pecado, así tú también tienes que pensar a la manera de Dios de lo que es el pecado. Mucha gente, hermanos, que se lo cogen robando, lloran, salen por televisión, dicen: le pido perdón y me arrepiento. Lo dice porque se lo cogieron. Pero me atrevo a decir que no está arrepentido. El arrepentimiento tiene que ser una actitud de la mente, de que voy por este camino, yo me tengo que salir de este camino porque este camino me lleva a la perdición y me vuelvo a los caminos de Dios. Tiene que haber un cambio de mente con respecto al pecado. El pecado ofende a Dios. El pecado lleva al infierno. Eso es arrepentimiento. Podemos dejar de pecar sin arrepentirnos, aunque usted no lo crea. Porque puedes salirte de este camino del mal, irte por el camino del bien y todavía en tu corazón desear estar robando y mintiendo y quedándote en unión libre. Aleluya. Arrepentimiento tiene que haber un cambio de actitud. Estoy en unión libre, pues yo me voy a casar y se la voy a montar a mi esposo y no voy a dejar de insistir hasta que eso se dé. No voy a estar así. Aleluya. Eso es arrepentirse. Tiene que haber un cambio interior del corazón, dejar el pecado. Voy a cambiar, lo que he venido haciendo con Dios está muy mal. Me enseñaron que había que rezarle a la Virgen, pero la Biblia mía dice otra cosa. Eso es idolatría. Eso hay que dejarlo y aborrecer esa práctica que se llama idolatría. Tú no necesitas a más nadie sino a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
No necesitas aceite ungido para que se vayan los demonios de tu casa, para que venga la prosperidad. Tú necesitas es la santa y bendita palabra de Dios en tu vida. Aleluya. Eso es lo que significa desierto, hermano. Desierto. Y si Juan el Bautista le dice arrepiéntanse, es porque Juan el Bautista tenía un sentido del pecado. Juan el Bautista tenía el sentido del pecado del pueblo de Dios, hermanos. Yo no sé si a ti no te espanta el tema de la prosperidad en la iglesia. Esto, hermanos, si a ti no te espanta y tú crees que esto es simplemente un cambio de opinión, un cambio, una otra visión, hermano, no es bíblico, porque están predicando otro evangelio. Y el que predica otro evangelio, ya usted sabe lo que le pasa, sea anatema. Aleluya. ¿Cuán delicado es esto? Las iglesias que están predicando la prosperidad, pacta con Dios, ese es otro evangelio. Ya usted sabe lo que dice la palabra. Son anatemas. ¿Qué vas a hacer con el evangelio que has recibido? ¿Te vas a quedar callado? ¿O vas a evitar hablarle al hermanito para que no se ofenda? Se está condenando. Un ciego que guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Los dos. Aleluya. Arrepentíos, predicó Juan el Bautista. Arrepentíos, predicó Jesús. Arrepentíos fue el primer mensaje que predicaron después de la resurrección. Arrepentíos fue el primer sermón de Pedro. Y arrepentíos fue el sermón vital del apóstol Pablo. Nada de prosperidad en ello. Es decir, que el tema del arrepentimiento, hermanos, es un tema que no ha pasado de moda. Aleluya. Necesitamos es arrepentirnos y nada más, hermano. Arrepentirnos, volvernos a Dios, congregarnos, orar, leer la palabra. No puedes decir, me arrepiento y me quedo en mi casa. No, te tienes que congregar. Dígale al hermano, no dejes de congregarte. Hay que buscar una iglesia. Hay que volverse a Dios de corazón. Vos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues el versículo 3, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, de Juan el Bautista profetizó el profeta Isaías. Ahora devuélvase conmigo al profeta Isaías, capítulo 40. Esto lo dijo Juan el Bautista unos quizás 700 años antes que naciera Juan el Bautista. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 3. Dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada a nuestro Dios. El profeta Isaías estaba utilizando una figura algo que hacían los reyes en la antigüedad. Los reyes en la antigüedad, cuando iban para otro lugar, tenían que pasar por diferentes pueblos. Y los reyes enviaban heraldos a esos pueblos para que mejoraran las calles y mejoraran los caminos, para que el rey que pasara no se molestara en su carroza y se incomodara por los huecos. Yo no escuché nada. Es idéntico a hoy. Nuestro Señor Jesús viene por segunda vez y es necesario prepararle un camino de santidad y de obediencia. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Aleluya. Y dice: preparen el camino a Jehová. Qué bueno, ¿ah? O sea, allá se refiere a Dios Padre y ahora aquí se refiere a Dios Hijo. O sea, Jesús es Dios. Endereza calzada. En otras palabras nos está diciendo la Biblia: arregla tu caminado. Hay que arreglar el caminado. Arregla tu caminado. Si estamos mintiendo, dejemos de mentir. Si estamos robando energía, hay que dejarlo de hacer. Si estamos robando la señal del TV cable, hay que dejarlo de hacer. Hay que cambiar el caminado. Dígale al hermano: arregla tu caminado. Hay que dejarlo. Aleluya. Veo gente riéndose, gloria a Dios, recíbanlo.
Endereza calzada en la soledad, hermano. Otra vez nos habla de desierto. O sea, ¿cómo vas a estar en el desierto frente al televisor? Si estás cocinando, las mujeres que se quedan en los hogares, pongan música cristiana o no pongan nada. Mientras cocinan, adoren a Dios. Mientras pelan la papa, adoren a Dios. Se los digo en serio. Exalten el nombre de Dios. No les gusta la soledad y quieren siempre tener ruido en la casa. Apaguen ese celular de cuando en cuando, hermano. Nada les va a pasar. Y si es una emergencia, pues que llamen a otro. Aleluya. No nos queremos desprender del pin. Necesitamos ruido. Necesitamos ruido, hermanos. No. ¿Quieres arreglar el camino? Tienes que estar a solas con Dios. Métete a tu cuarto. ¿Quieres arreglar ese problema que no has podido? Es por falta de soledad con Dios. No es más. Falta de desierto con Dios. Aleluya. ¿Cómo vamos a arreglar nuestro camino? Mire en lo que Dios está interesado. José Mario, que es ingeniero civil, hacer una carretera no es fácil. ¿O es fácil? ¿Tú crees que pasar la cuchilla esa? No. Ellos tienen que hacer estudio de suelo. Tantas cosas que se derivan de ahí, ¿verdad? Sí, hay corrientes de agua por debajo. Hay que hacer un buen estudio de suelo. Si hay una loma, si hay orgulloso, hay que pasarle la cuchilla para que se allanen. Y si hay gente que está menospreciada, valles, hay que rellenarlos. Hay que rellenarlos. Baches que Dios necesita rellenar. Todo valle sea alzado. O sea, el humilde va a ser enaltecido. El humilde va a ser enaltecido. Todo valle sea alzado y bájese todo monte. Todo orgulloso. Dígale al hermano, bájate de las nubes. Bájate de las nubes. Y todo monte y collado y lo torcido. Deja ese cable que lo tienes adulterado. Déjalo, es contigo. Me estás mirando. Y con el hermano de al lado también. Y lo torcido se enderece. Y lo áspero, o sea, el del corazón duro, que se allane, que se ablande. ¿Y qué va a pasar? Diga conmigo, se va a manifestar la gloria de Jehová. Si usted lo recibe, apláudale al Señor. Aleluya. Aleluya. Esto, en pocas palabras, hermanos, hacer un camino no es de la noche a la mañana. Esto requiere preparación. Mientras viene Cristo, prepárate para la segunda venida, porque Cristo viene primero por su iglesia en el rapto de la iglesia. Vamos a desaparecer de esta tierra. Aunque esto te parezca de extraterrestre, vamos a desaparecer la iglesia. Eso es lo que es el rapto. Este tiempo yo me imagino que eso será terrible. El cristiano que esté manejando el avión y esté en santidad, ¿qué le va a pasar? De pronto si al de al lado es un impío, bueno, pero si los dos son cristianos y no hay piloto automático, ese avión se irá en picada. Esto será terrible. Terrible. El que esté manejando carro y los pasajeros sean impíos, se van a estrellar. Esto será un caos. Jesucristo viene pronto. Primero se va a llevar a su iglesia. Después vendrá pronto, literalmente, a comenzar su reinado milenial a esta tierra, morando en Jerusalén, literalmente. Estas son verdades que nos enseñan la Biblia. Y las iglesias de prosperidad nunca les son enseñadas las cosas que tienen que ver con la escatología. ¿Eso qué es, hermano? Escatología es una materia similar a la rodillética. Después le explico. Aleluya. Preparación. Vamos de nuevo otra vez al Evangelio de Mateo, capítulo 3. Juan el Bautista, a mí me gusta Juan el Bautista, hermano. Juan el Bautista tenía un mensaje, ya usted sabe cuál es el mensaje. Juan el Bautista tenía una personalidad, hermanos. Juan el Bautista era vestido, el vestido de Juan el Bautista, ¿cuál era, hermanos? ¿Ah? ¿Cuál era? ¿Cuál era el perfume de Juan el Bautista? ¿Cuál era el diseñador de moda de Juan el Bautista? Dios mío.
Vea, aunque usted esté pasando dificultades, aunque usted tenga los mismos zapatos, no deje de congregarse. No es excusa. Juan el Bautista tenía una muda de ropa. Yo no escuché nada. Vestido de camello, de piel de camello. Usted sabe lo que es eso, hermano. Imagínese a Juan el Bautista cabellón, cabezón, quemado por el sol, barbón, y para completar, una moda elegante, piel de camello. Esto nos habla de lo ordinario, lo áspero de su mensaje. Este es el mensaje que tiene que caracterizar a la iglesia. Aunque a otros no les guste, tiene que ser áspero. Yo no estoy hablando ahora de hablarle para rechinarle o para ofenderlo. Yo no estoy hablando. Estoy hablando de que en sí mismo predicar la palabra, hablar en contra del adulterio, de la fornicación en los novios, de la fornicación en la gente que no se ha casado, eso es áspero. ¿A quién le gusta ese mensaje si alguien está aquí viviendo en fornicación? ¿Ah? ¿No le gusta? Y a este siervo, hermano, de pronto le cojan rabia, pero el mensaje no es mío. Enójese con el dueño del mensaje. Yo solamente vengo a entregar el mensaje. Juan el Bautista era así. Qué tremendo, ¿verdad? El carácter de Juan. O sea, era directo. Y aquí hay gente que quiere un evangelio suave todavía. No se dan cuenta de las cosas como están en la humanidad. No se dan cuenta de lo que está pasando en la iglesia. Y quieren un evangelio suave. Pastor, usted habla duro, usted no sé qué más. Entonces, hermano, hay tantos pastores suaves que dan esmasmelos, dan chocolatinas, dan papitas fritas, porque si le dan papitas picantes le hace mal. No, hay que cambiarle el mensaje para que no se ofenda. Piel de camello, te tienes que poner piel de camello. ¿A cuánto le gusta ese vestido, hermano? Aleluya, hay que hacerlo, hermano. Si no, hermanos, olvídate que Dios te va a tener en cuenta. Dios quiere una gente, hermano, que no hable el evangelio de oferta y demanda que se está predicando hoy en día. No es un evangelio suave, esto es un evangelio de esfuerzo. Un evangelio de esfuerzo. Juan tenía un cinto de cuero, hermano. Esto representa el mensaje directo que debía presentar. Un mensaje directo, arrepiéntete. ¿Cómo hacemos para que llegue más gente a la iglesia? Vamos a pastores auxiliares, pónganse pelucas. Hagan el papel de payaso, pastores auxiliares. William, ponte una peluca para que seas divertido para el próximo sábado y traiga gente a la iglesia. Eso es una ridiculez. Han menospreciado la sangre del Cordero. Por eso es que hemos caído en este lugar. Y no piense que porque esta iglesia es pequeña, esta iglesia predica la sangre y la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria al Señor. Mire eso que se está diciendo, hermano, esta cuestión, las prácticas del G12. Es increíble, hermano, de verdad, cómo llevan a la persona a un encuentro. La ponen a llorar como niños, le hacen, yo no sé, una mal llamada regresión allí. Eso es una locura, Jesús no lo hizo. Esto es arrepentimiento. Y viene esta persona, cree que está convertida, cree que tiene una nueva vida, pero lo que le hicieron es apelar a los sentimientos, a las emociones. Hermano, qué hermoso ese encuentro. Sí, es un encuentro con los hombres, no un encuentro con Dios, porque no sacan lágrimas por el pecado en la que están y siguen todavía en unión libre y las ponen a servir. Eso no es así. Aleluya. Jesucristo viene pronto y Él no tiene por inocente al que peca y al que está en pecado. Hay que cerrar toda puerta abierta, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Es tremendo, ¿verdad? Piel de camello. Ahora se manda Juan el Bautista con un cinto de cuero. Y Juan el Bautista tenía un menú básico. ¿Sabes qué comía Juan el Bautista? Langosta y miel silvestre. Pero ahora el cristiano no come langosta, sino que quiere irse al restaurante La Langosta. Es un chiste, después le explico. Aleluya. O sea, en otras palabras, Juan el Bautista nos está hablando de que la iglesia tipo Juan el Bautista tiene que tener una dieta básica.
¿Cuál es la dieta básica de la iglesia? La dieta del pavo. Palabra, ayuno, vigilia y oración. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Aleluya. Esa es la dieta del pavo. Quieren es golosina la gente, quieren es golosina. Quieren es conocer a Dios con otros libros que escriben los apóstoles de la prosperidad. Otros libritos allí que no tienen ningún peso intelectual, ningún peso teológico, nada. Aleluya. Esa era la dieta de Juan el Bautista. Y viene el versículo 4 y dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello, cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y mel silvestre. Y salía él. Imagínense, hermano, qué tremendo. Me hubiera gustado ver esta escena. Ahora si nos promueven un evento en aire acondicionado, voy. Si no, no. Si hay videobin, voy. No está mal el videobin ni el aire. El asunto es, hermanos, que me impacta como toda Jerusalén, toda Judea, y dice que las poblaciones aledañas al Jordán. O sea, ahí estaba todo el mundo, se iba al desierto, cogía mototaxi, cogía un bus, y si no, se iba a pie al desierto a escuchar el mensaje crudo y radical de Juan el Bautista. Aleluya. Esfuérzate, hermano. Esto, con todo eso, hermano, era un pueblo esforzado. Un pueblo esforzado. Y salía él Jerusalén, versículo 5, y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por Juan el Bautista. O sea, eran bautizados. El que se vuelva a Jesús tiene que bautizarse. Una persona que esté en unión libre no puede bautizarse, no puede. Y increíblemente hay iglesias que lo hacen. No sé qué pasa, sinceramente. Si es que realmente a veces hasta me he puesto a pensar: Señor, ¿será que yo estoy mal? ¿Será que le hemos estado enseñando a la iglesia cosas erróneas? Gente en unión libre y son bautizados. Te recuerdo que el bautismo tiene que ver con arrepentimiento. El bautismo de infante no tiene ningún peso en el cielo. Los niños que se mueren sin bautizarse se van para el cielo. Aleluya. El que se muere en pecado de inocencia, un niño de 5, 7 años, se va para el cielo, no hay problema. Pero el bautismo tiene que ver con una decisión de arrepentirse. De arrepentirse. Era normal en la iglesia primitiva bautizarse. Y todavía la gente anda preguntando que es religioso, que tienes que participar de la Santa Cena sin bautizarse. No, el que participa de la Cena del Señor tiene que ser un bautizado. Es más, hasta el mismo significado del bautismo lo explica. El mismo significado de la Cena del Señor lo explica. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Es decir, esto era algo exterior. O sea, ellos estaban haciendo algo exterior y con eso indicaban que yo lo hacía interiormente. Porque hacer algo exterior no tiene ningún peso espiritual. Por eso, hermanos, mire lo que era tremendo Juan el Bautista. Y salía el Jerusalén, toda Judea, versículo 6. Mira, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Cómo eran bautizados? Confesando, ahí lo dice, los pecados. Si no hay una confesión interior y exterior, ningún bautismo sirve. Ninguno. Tiene que haber una determinación de dejar atrás el pecado. No es que no vas a pecar, no es que no te vas a equivocar, pero tiene que haber una determinación en confesar los pecados y dejarlos atrás. Pero aquí viene un grupo de personas que quisieron bautizarse exteriormente, que quisieron decirle al Señor: ya yo me bauticé, oré en lengua, vengo a la iglesia, ¿qué más quieres? Entonces, para ese tipo de personas, dice el versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, nótese que no dice a confesar sus pecados, venían a su bautismo, solamente venían a tener una actitud exterior. Hermano, eso se está colando en la iglesia. Hay que despertar, iglesia.
Esto tiene que ser del corazón, el arrepentimiento. Viene Juan el Bautista y le dice: generación de víboras. Yo sé que muchos se han pasado por alto esto. No es que Juan le dijo una expresión para ofenderlo. ¿Sabe lo que es una víbora? Todos saben lo que es una culebra. ¿Saben lo que es, número 2, una generación? Yo no escuché nada. O sea, Juan el Bautista les estaba diciendo: ¿sabe? Ustedes no están arrepentidos. Ustedes creen que por bautizarse van a ser salvos. Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Juan el Bautista les estaba diciendo: ustedes son víboras, pero sus padres que los engendraron también eran víboras. Y sus abuelos eran víboras. Y sus tatarabuelos eran víboras. Y sus hijos están convirtiéndose en víboras. Por eso es que Juan les dice: generación de víboras. Qué terrible era el mensaje de Juan el Bautista. Me espanta el mensaje de Juan el Bautista. Le decía: saben, ustedes han sido engendrados, apartados de Dios, y son unas víboras. O sea, son hijos del diablo, porque la serpiente es el diablo. Y ellos estaban engendrando hijos dignos del infierno. ¿Ustedes creen que en la iglesia puede haber generación de víboras? Evidentemente. Cuando nos aferramos a lo religioso, cuando creemos que Dios no se fija en el corazón, estamos engendrando una generación de víboras. Cuando creemos que Dios va a perdonar mi pecado y va a hacer que mi marido vuelva a mi casa, o me va a dar una esposa por solamente pactar con este sistema diabólico, generaciones de víboras estamos sacando. Están saliendo de los lomos de los apóstoles de la prosperidad y de los pastores y de los líderes que no estorban a sus hijos con la palabra. Generación, hermanos, de víbora, generación de víboras. Y les dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? El verso 8 les dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que el arrepentimiento se tiene que ver. El que se arrepiente de su lengua ya no podrá decir más chisme. Yo no escuché nada. Ya no podrá decir chistes de doble sentido, ni chistes vulgares, ni vulgaridades. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis, miren lo que ellos creían. Ellos no creían que eran pecadores. Te lo digo muy en serio. Ellos se creían los non plus ultra del evangelio. Ellos decían: Abraham tenemos por padre. No crean que le fue difícil a Juan el Bautista decirle ese mensaje: arrepiéntese. El pueblo de Israel no se consideraba a sí mismo como pecador. Ellos estaban orgullosos de su abolengo espiritual. Es que yo nací en tal denominación. Es que me bautizaron, y cuando me bauticé vi, así sea por casualidad, que se abrió un poquito el cielo porque estaba nublado. A Dios no le interesa nada de eso. Aquí les dice que ellos estaban confiados en que eran hijos de Abraham. Y vengo de la mejor iglesia de la ciudad. Como esa iglesia ninguna. Hijos de Abraham. Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar a Abraham, a hijos de Abraham, aún de estas piedras. Y ya el hacha también está puesta. Si Juan el Bautista, este mensaje no ha pasado de moda, y el hacha está puesta para esta iglesia, y Dios quiera que sí. Si el hacha está puesta para esta iglesia, entonces Juan el Bautista venía a hacer el papel de leñador. Él no venía con una tijerita a picarle un poquito. Juan no venía para quitarle con un cepillito las hormigas. Juan el Bautista venía dispuesto a hacer el papel de leñador. Los leñadores marcaban los árboles, se tomaban el agua de panela, ponían el hacha para descansar, pero ya sabía que ese árbol iba a ser cortado. Hermano, este es un llamado muy serio. Los fariseos, los saduceos tenían todo el conocimiento bíblico. Estaban guiando a una nación al despeñadero. El hacha está lista. Tú que no quieres predicarla a nadie en tu casa,
El hacha está lista para ti. Si tú no das muestra y tienes frutos dignos de arrepentimiento, el hacha también está puesta para ti. No es agradable predicar, hacer el papel de leñador, pero el hacha representa que el juicio de Dios es determinante. Dios quiere que produzca fruto en tu carácter, en la santidad, en la obediencia, fruto en alma, que nos multipliquemos. El hacha está lista. Este mensaje es increíble. Esta iglesia, este mensaje está olvidado hoy en día. El mensaje de Juan el Bautista está olvidado. Dígale al hermano, el hacha está lista. Dígale, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es juicio venidero. El hacha está puesta a la raíz de las iglesias. Iglesias que no den fruto. Los frutos son las almas. Pero no quiere decir que solamente el número es un buen síntoma. No se crea yo. Porque antes en estas iglesias grandes, hermanos, lo que se está es guiando a un pueblo mediante líderes ciegos. Mediante líderes ciegos, y no les están hablando del arrepentimiento y del juicio venidero. Aquí han venido gente de grandes iglesias a este lugar. Hermanos, me da mucha tristeza que no saben ni explicar los eventos futuros. No saben cuándo es el rapto. No saben qué le pasa a la persona cuando se muere. No saben qué es el milenio, cuándo es el milenio, las características del milenio. No lo saben. Porque los emborracharon allá con toda esta teología barata, hermanos, que están predicando. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo con agua para arrepentimiento. O sea, ya los expliqué, ¿verdad? O sea, el bautismo indicaba que ellos se arrepentían, pero en el fondo no lo hacían. Pero el que viene detrás de mí, Jesús viene pronto, cuyo calzado yo no soy digno de llevar ni de desatar. Es decir, yo no soy capaz de caminar como Él, pero le sirvo. Es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. Esto fue hecho en Pentecostés. Y fuego. Esto es juicio. Esto es juicio. Su aventador está en la mano. ¿Sabe lo que es un aventador? Esto era como una especie de una coladera grande donde echaban el trigo, donde echaban los matorrales y venía el aventador a aventar el trigo, así hacerlo para que el viento se llevara a la paja y solamente en el aventador quedara el trigo genuino. Esto es una figura de juicio. Su aventador está en su mano y Jesucristo va a limpiar su era. La iglesia misma va a ser limpiada. Esta iglesia está siendo limpiada. Le doy la gloria a Dios. Y Dios permita que todos nos vayamos en el rapto, absolutamente todos. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará, esto es juicio, la paja que estaba una vez revuelta con el trigo y la cizaña. Déjenla que crezca. Es necesario que la cizaña crezca junto con el trigo y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Que nunca se apaga. El Evangelio de Lucas, hermano, para terminar, que no tienen tanto la secuencia del mensaje, pero no importa. En el capítulo 7, no tenga vergüenza de hablar de la segunda venida de Jesús. El que predica el Evangelio, hermano, no tiene que exhibirse, que exponerse. El que predica el Evangelio no tiene que ser un simpático o un chistoso para llenar la iglesia. En el capítulo 7 de Lucas, versículo 24. No se preocupe si a usted le dicen que usted es un pasado de moda, un anticuado, no le dé pena. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto?
a una caña sacudida por el viento. Qué tremendo, ¿ah? Lo que hace el desierto. El desierto te hace un hombre de carácter. ¿Sabes por qué? Escucha, ¿sabes por qué cuando tenemos problemas dejamos de orar, dejamos de congregarnos? ¿Sabes por qué que cuando serena no vienes a la iglesia? ¿Sabes por qué que cuando hace calor no vienes a la iglesia? Porque no eres un hombre de desierto. Juan el Bautista no era una caña que se la quebraba el problema. Tengo el problema y ahí me quedo. No, mi hermano. Volvamos a ser como Juan el Bautista, un hombre de desierto, de soledad. Ahora que llegues a tu casa, deja ese televisor apagado. Vete a orar si tienes la posibilidad. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 1000 veces no. Verso 25, ¿más qué saliste a ver? A un hombre elegante, con diseño de sonrisa y fotos arregladas por Photoshop. A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. 1000 veces no. He aquí que los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, hermanos. Así vive el cristiano hoy en día, en deleite, en comodidad espiritual. A eso es a lo que me refiero. No es que usted no se pueda comer un plato elegante, no. Cómaselo de vez en cuando. Si quiere, si tiene plata. Si no, arroz a la Vaticano. Arroz con papa. Con media papa arriba. He aquí que los que tienen vestiduras delicadas en los palacios de los reyes están. ¿Cuántos van a comer arroz al puente hoy, hermano? ¿Más qué saliste a ver? ¿A un profeta? Qué tremendo, ¿ah? Nunca se conoció a Juan el Bautista como profeta o no tuvo esa categoría reconocida. Y viene Jesús y le dice, sí, era un profeta. Y Jesús dice, disculpen, no, él no era un profeta. Él era más que un profeta. Él era más que un profeta. Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu paz. El mensajero es la iglesia de estos tiempos, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que de entre los nacidos de mujer, hermanos, Moisés era nacido de mujer. Isaías era nacido de mujer. ¿Qué profeta a usted le asombra? Elías, Moisés, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Ninguno de ellos era más grande que Juan el Bautista. Ninguno de ellos, ni todos juntos. He aquí, de entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño, la iglesia más humilde en el reino de Dios, puede ser mayor que Juan el Bautista. Qué tremendo era Juan el Bautista. Vamos a orarle a Dios en esta mañana, iglesia. No va a ser una oración cualquiera. No le diga a Dios, Dios mío, qué bonito mensaje. No, eso no. ¿Por qué no le dice a Dios en esta mañana, sabe, Señor? Yo creo que hasta ahora vivía como un verdadero evangélico, pero me he dado cuenta que yo soy un evangélico religioso. Viene un desierto y me achicopala. Vienen los problemas y los exámenes en la universidad y me aparto y me ahuyento y dejo de orar. Dígale, Señor, yo necesito a partir de hoy ser como Juan el Bautista. Esta es la iglesia que Dios va a desatar para este tiempo. No es una iglesia acomodada. Va a ser una iglesia tipo Juan el Bautista. Y los Juan el Bautista que quieran levantarse como Juan el Bautista, levántense y vamos a orar aquí adelante. Pase adelante. Vamos a orar.